Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Muchas son las ocasiones en las que ocurren sucesos extraños o paranormales. Si le cuentas una experiencia a una persona de ciudad, es muy difícil que te crea. En cambio, cuando un acontecimiento de esta índole se presenta en las zonas más alejadas de las grandes ciudades, como en pueblos pequeños o en el campo, la historia es otra. Pues es aquí donde se presentan la mayor cantidad de apariciones espectrales de cualquier tipo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Inframundo. Una noche de terror, basado en hechos reales por Roberto Guzmán, adaptado por Nosferatus para Inframundo Relatos. Mi abuela es una mujer que pasó toda su vida en una casa de campo en el norte de México. La misma quedó vacía en la actualidad, ya que sus hijos han crecido y se han ido. Además, mi abuelo hace tiempo que falleció, así que ella está ahí sola, junto a su perro guardián. La casa es muy grande, un patio con árboles, plantas, etc. Adelante están los cuartos, junto con la cocina y un baño. Ella cuenta que estando sola una tarde-noche, se hallaba en su cuarto tranquila, cuando sintió al perro ladrar de una forma muy inquietante. Pensó que podía tratarse de un gato. Al pasar los minutos y ver que el perro no cesaba de ladrar, un poco molesta, se fue a ver qué ocurría. Mi abuela atravesó el patio hasta la parte del fondo de la casa. Ahí había dos árboles, una nopalera y un mezquite. Aquí en México, el mezquite es conocido como un árbol en el que las brujas lo usan para sus trabajos. En cuanto llegó, allí vio una sombra de gran altura. Parecía que se trataba de un gran hombre. Una silueta totalmente negra con un detalle aterrador. Los ojos de la silueta brillaban muy fuerte, denotaban un rojo opaco. La silueta comenzó a avanzar hacia ella con paso lento pero firme. El perro con el pelo del lomo encrespado arremetía contra la aparición para atacarlo, pero simplemente lo traspasaba y no le hacía ningún daño. Entonces, ella como pudo regresó a su habitación sin voltear atrás. Con mucho miedo llegó y puso llave a la puerta, cerrando a su vez la ventana que daba al patio mientras seguía escuchando los ladridos de su perro. Comenzó a rezar hasta que se quedó dormida y despertó al día siguiente. Fue hacia la parte de atrás de su casa, pero no había nada, ni señal de aquel ser, solo la sensación de inquietud.
Brujas del campo. Basado en hechos reales por Daniela. Adaptado por Nosferatus para Inframundo Relatos. Me llamo Daniela, vivo en Mendoza, Argentina. La historia que voy a contar a continuación es terrorífica. Pasó en el año 1997, más precisamente en Rodríguez Peña Barrieles, una localidad alejada de la ciudad. Era casi todo campo, viñas y hectáreas de olivos. Con mi familia, mis padres y una de mis hermanas llamada Mariela, la del medio, porque la mayor vivía con mi abuela y la que me antecede vivía en la casa de mis abuelos paternos. Nos fuimos a vivir allí al término de 1996, donde vivía la madre de mi papá con sus hijas gemelas que tenían mi misma edad. En ese entonces yo tendría unos 5 años. La casa se encontraba al fondo, entrando por un camino de tierra muy ancho, pasando la tranquera, a unos 3 metros hacia la derecha. Ahí había una casa de una familia muy reservada. Lo único que sabíamos era que el padre de esa familia no nos quería y siempre vivía buscando pelea cada vez que teníamos que entrar o salir por la tranquera. Esta es la que separa la entrada del camino con el lado de la calle a varios metros. También se encontraba la ruta por donde pasaba una vez cada tanto tiempo el autobús, el cual nos llevaba a la ciudad. La causa del porqué de su enojo no la sabemos. Pienso que era porque nosotros éramos los nuevos en ese sitio. Bueno, caminando por ese extenso y largo camino, pasando unas viñas, llegamos a la casa que estaba también al lado derecho. Era grande, con comedor, cocina y 3 habitaciones. Tenía una cochera abierta, continua a la casa, y el baño quedaba fuera de la casa, a unos 3 metros más o menos. Vivíamos todos felices, más allá de que padecíamos carencias. Éramos pobres por aquel entonces. En la casa no había electricidad ni gas natural, así que usábamos por la noche candiles de querosén, aparatos que con una cinta de tela se remojan en el querosén y se alumbra todo el lugar. Era parecido a los faroles de la época colonial y también a las velas. Esta casa la podíamos ocupar a cambio de cuidar la viña y los olivos. Comúnmente mi abuela siempre nos decía que no saliéramos en la hora de la siesta, porque había muchas lagartijas y cosas afuera. Pero a todo niño prohibirle algo es como atraerlo con caramelos. Así que nos escapábamos cuando dormían la siesta y nos íbamos a jugar a un gallinero donde nos infectábamos de piojos. Mi abuela siempre se preocupaba cuando iba cayendo la noche y nos prohibía salir afuera, no porque nos fueran a secuestrar o a robar, ya que allí solo vivíamos nosotros. Los vecinos de la casa de más atrás se habían ido a vivir a otro lado, así que quedábamos solo nosotros y la familia de la casa cercana a la tranquera. Vivíamos con curiosidad hasta que un día mi abuela nos dijo que no nos dejaba salir en las noches porque aparecían brujas. Al principio nos intrigaba este tema de las brujas. Le creíamos porque, como todo niño, cada cosa que dicen los padres o abuelos para ellos es verdad. Pero una noche en particular lo comprobamos con nuestros propios ojos y oídos. Ese día habían ido de visita la hermana de mi padre con su esposo. Era de noche y estaban jugando a las cartas divirtiéndose y nosotros dibujando. Llegada la 1 de la mañana, mis padres junto con mi abuela salieron a robar aceitunas. Sí, como lo acaban de escuchar, a robarlas de los olivos,
para así venderlas y juntar dinero para poder vivir. Nosotras nos habíamos quedado adentro con mi tía y el bebé que había tenido mi abuela hacía pocos meses, cuando de repente empezamos a escuchar risas macabras de brujas, idénticas a las de las películas, pero más tenebrosas. Se escuchaban claramente las risas burlonas y malvadas. De repente mi tía nos dijo que ni se nos ocurriera salir. Ella estaba aterrada y no podía ir a ver qué pasaba porque estaba cuidando al bebé. Nosotras nos preocupamos, pero mi hermana Mariela nos trató de calmar a mí y a mis tías gemelas. Nos fuimos a la habitación donde dormía mi abuela, que justo quedaba al fondo, y la única ventana que tenía esa habitación se encontraba rota. No tenía ni vidrio, y la tela mosquitera que tenía estaba rota, y lo peor, no tenía cortina. Mi hermana intentó leernos un cuento, queriendo distraernos, pero no lográbamos nada con eso. Mirábamos la ventana aterradas, porque cada vez empezaron a escuchar que estaban más y más cerca de la casa. En un momento dado, vimos cómo pasó una sombra grande volando. Eso no lo olvido jamás. La escena de mí mirando hacia la ventana y ver esa sombra fugaz pasar, y obviamente escuchar muy de cerca la risa malvada y terrorífica que tenían. Nos quedamos allí, y a los minutos volvieron mis padres con mi abuela. Ella se había caído del árbol de olivo. Según dijeron, que una de las brujas pasó refilando el árbol para hacerla caer. Después de esa noche, pasaron noches donde pasaba lo mismo. Se escuchaban las brujas reír a carcajadas, malvadas y tétricamente. Pero obviamente nadie salía afuera, aunque era bastante horrido escucharlas también adentro. Cabe aclarar que esto comenzó a pasar meses después de que comenzamos a vivir allí. Todo el año de 1997 vivimos en ese lugar. Así que esta experiencia de escuchar a las brujas hostigarnos de forma malvada pasaba bastante seguido. Había semanas que no pasaba nada, y había otras tantas que cada viernes ocurrían estos sucesos. Siendo ya muy tarde, en estos días de viernes es cuando sucedía todo esto. Quizá hacían sus rituales en este día en específico. Después de haber terminado mi primer año de la escuela primaria, al finalizar las clases, nos vinimos a vivir todos a Guaymallén, un distrito cerca de la ciudad. Después de estas experiencias muy cercanas con las brujas, creo definitivamente que obviamente existen, que no son cuentos de Disney o mitos. Siendo más precisa, al principio, cuando me dijeron que aparecían estas criaturas, me costó entenderlo. Me causaba intriga hasta que lo viví, y después empecé a vivirlo cada vez más que se repetían estas noches en las que aparecían riéndose. Obviamente, por eso sé y puedo asegurar que estos seres venidos del inframundo, esposas del maligno, son reales y existen, que son muy parecidas a los cuentos, como nos lo hacen creer las caricaturas y las películas. En realidad, no puedo asegurar si tienen o no poderes. No las vi lanzar hechizos ni nada como eso, pero sí volar y reírse con tanta maldad. Me despido desde Argentina y espero que mi historia haya sido del agrado de todos. Muy buenas noches y hasta la próxima. Aquella voz. Historia de terror real, basada en la anécdota del Dr. José Ignacio Salazar. Escrita por Nosferatus para Inframundo Relatos. Me llamo José Ignacio
y soy médico. En la actualidad ejerzo mi profesión en un gran hospital, atendiendo a unos y a otros, tratando de dar solución a sus problemas de salud. Realmente, siendo médico, me hizo conocer a muchas personas a lo largo de este año. En otras palabras, amo mi trabajo. Sin embargo, tantos años de estudio no me prepararon para afrontar lo que estoy a punto de contar y compartir ahora con ustedes. Ocurrió en mis primeros años de doctor. En esa etapa de mi vida, el destino me llevó a ejercer la profesión desde mi lado más humanitario, recorriendo pueblos y aldeas, visitando en su propio lecho a enfermos de mi Chaco querido, llegando así a un departamento que es justo al límite con Santiago del Estero. La localidad 12 de octubre. Era un médico sin fronteras de mi pago. En una ocasión mi enfermera recibe una llamada de urgencias a última hora de la tarde, la cual nos condujo al límite de la ciudad, casi afuera de ella, con apenas media docena de casuchas en el entorno. Nos encaminábamos a la última, que se situaba al final de un camino de tierra. Detuvimos el vehículo. La oscuridad lo invadía todo. Solo un halo de luz se vislumbraba a través de la ventana de ese extraño inmueble. Era una de esas viviendas viejas. Tenía 2 pisos. Un rostro se asomó por la ventana del segundo piso. Nos percatamos que alguien nos miró al llegar, cerrando la cortina de forma estrepitosa, como si se hubiera enojado de ver nuestra presencia. La primera impresión que tuve fue de sentir mucha extrañeza por esa casa, algo que me decía que algo raro sucedía. Llamamos a la puerta y una voz áspera nos invitó a pasar. Un hombre mayor apareció. No era muy anciano de edad, pero sí de aspecto pálido, arrugado y con un extraño gesto en su mirada. Él mismo comentó que nos había llamado, ya que desde hace días notaba una presión en el pecho, fuertísimos dolores de cabeza y trastornos digestivos. Le hice varias pruebas, tomé su presión, tacto estomacal, pero todo estaba en parámetros normales. Algo extraño pasaba. Me había mencionado una lista interminable de males de formas atropellada, como tratando de llamar mi atención. Además, tenía la sensación que me mentía. Los síntomas que me detallaba aquel paciente no encajaban con ninguna enfermedad en concreto. En tono severo dije: «Estoy aquí para ayudarle. Dígame la verdad». Usted no puede ayudarme. Lo que me pasa a mí no tiene solución, respondió. «Dígame qué le ocurre, hombre», le insistí. El anciano me lanzó una mirada furtiva y señaló hacia el piso de arriba con su mano temblorosa. Por favor, les pido que no me tomen por loco y sobre todo que no me dejen solo. Desde hace un año que falleció mi esposa, vivo solo en esta casa, pero les aseguro que en esa habitación hay alguien. Claro que hay alguien. Al llegar una persona nos observaba desde la ventana. Le dije: Doctor, le repito que vivo solo. Llevo meses sin subir al piso de arriba. Duermo en el comedor por el miedo que siento. Sea lo que sea, no me deja vivir. Ahí me di cuenta que este hombre no estaba enfermo, estaba aterrorizado. Y lo peor de todo es que nos estaba contagiando su miedo. Volteé a ver a mi enfermera con una cara de preocupación en su rostro. Más allá de la situación, era un poco incómoda de por sí. Supuse que el hombre tenía problemas mentales. Le pedí a la mujer de favor que se quedara en compañía de aquel anciano, que yo iría a averiguar si alguien estaba en la planta alta.
Antes de subir las escaleras, el viejo me dijo que llevara una linterna. Allá arriba no prenden las luces, amigo. Tenga cuidado. Encaré por las escaleras. Para llegar a esa habitación debía de pasar un pasillo. Toqué el interruptor y efectivamente no había luz. Me dije por dentro: tranquilo, tranquilo, Josecito, no te hagas la cabeza, son delirios del anciano. Llegué a la habitación y, superando mis temores, entré en ella. Todo estaba oscuro y muy frío. Era impresionante cómo el humillo se escapaba por mi boca. Este vapor que se produce al exhalar aire cuando hay temperaturas bajas. Mi respiración se aceleró bastante. Me sentía observado, pero no había nadie en esa habitación. Quise calmarme, pero entonces escuché una voz tan terrible, la cual me dijo: ¡Vete de aquí! Dios mío, el miedo recorrió todo mi cuerpo de arriba a abajo. Tiré mi linterna y salí precipitadamente del lugar sin mirar atrás. Bajé las escaleras y, sin dar explicaciones, le dije a mi enfermera que nos llevábamos al hombre de allí. La mujer me preguntó quién había gritado. Ellos también sintieron y escucharon esa misma voz. Manejando el auto de regreso, quería encontrar una explicación lógica, pero no había forma de encontrar una respuesta racional a lo vivido. Yo había entrado en la habitación, sabía bien que no había nadie más que yo allí. El hombre me relató que aquello lo acosaba todo el tiempo, terminando por apropiarse de toda la planta alta del inmueble. Uno de los hijos de este hombre, al saber de esto, se hizo cargo de su papá. Volví a visitar al viejo en otras ocasiones, pero nunca más volvimos a hablar de lo sucedido. Soy más que nunca consciente de que hay sucesos que la ciencia no puede explicar. Por lo menos al día de hoy sigo sin poder explicar lo vivido en esa tarde de invierno. Y bien, ¿qué te parecieron estos 3 aterradores relatos que ocurren normalmente a las afueras de la ciudad, precisamente en los campos? Tú que me escuchas del otro lado de la pantalla, me gustaría saber tu opinión. Recuerda que te leo en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.